Y como ya lo hemos venido comentando a lo largo de estas sesiones, pues la historia de la iglesia es importante, es la historia de nuestra redención, es la historia de nuestra fe, y por eso pongo en manos de esta enseñanza del Espíritu Santo para que sea Él, su Espíritu, el que nos guíe, que esta enseñanza sea dirigida por Él, que no sean palabras de hombre, sino que sea lo que precisamente hemos venido comentando acerca de la historia, de ese devenir de este pueblo al cual hemos sido pues ya parte de este pueblo por haber creído en el Mesías. Damos gracias a Él, sobre todo por sus méritos, por su sacrificio, por su resurrección, que nos dan una esperanza real, una esperanza verdadera acerca de la nueva vida, del nuevo cielo, de la nueva tierra que ha de venir en los tiempos establecidos por el Padre. Pues damos gracias, esperamos que esta enseñanza sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, que no solo quede grabada en nuestros corazones y en nuestras emociones, sino también en nuestras mentes, que abra nuestro entendimiento para comprender aún un poco más acerca de esta historia de redención. Damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías, de nuestro Salvador. Amén y amén, hermanos. Bueno, pues vamos a empezar esta tercera sesión ya del tema de la historia de la iglesia. Y vamos a pasar a la lámina. Como recordarán, hermanos, en la sesión pasada prácticamente nos detuvimos en los cautiverios, en esa línea de tiempo que establecimos desde lo que fue ya el reino de Israel y posteriormente la división del reino de Israel, en esa línea de tiempo que iniciamos desde los patriarcas y llegamos al reino dividido, y posteriormente llegamos a los cautiverios. Ahí hablábamos un poco de que estos cautiverios incluso habían sido profetizados por la palabra de Dios en los versículos que analizamos de Deuteronomio. Y bueno, ahí veíamos que esta palabra profética se cumplió y que Israel iba a ser dividido, iba a ser esparcido, iban a ser llevados en cautiverio. Y bueno, en ese sentido, pues el día de hoy iniciaremos a partir de los cautiverios precisamente del reino de Israel, que es el reino del norte, y del reino de Judá, que es el reino del sur. Como he estado insistiendo, el reino ya estaba dividido cuando se dan estos cautiverios. Primeramente le va a acontecer a la casa de Israel o casa de Efraín, como también se le conoce, y ellos van a ser cautivos a manos del imperio asirio. Y en el caso de la casa del sur o casa de Judá, ellos van a ser llevados en cautiverio por el imperio de Babilonia. Entonces vamos a ubicarnos igualmente en esta etapa histórica, pero antes quiero que recordemos el episodio de la bendición de Efraín y Manasés. Para los que probablemente por linaje no podemos estar seguros si formamos parte de Israel, al final de cuentas el Pablo es muy claro de que, bueno, esto ya no es por linaje, no es que seas judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que somos hijos por voluntad de Dios. Sin embargo, en el devenir histórico de Israel hay una profecía que da, en este caso, Jacob. Y recordarán el pasaje que José presenta a sus dos hijos, pero recordaremos que ellos no son hijos propiamente de la nación de Israel. Ellos nacen en Egipto, su padre es obviamente parte de Israel, pero su madre no, su madre es una egipcia, su madre es podríamos decir que evidentemente no forma parte de Israel, de los pactos. Entonces recuerden que en este pasaje lo que hace es que Jacob manda a llamar a José, también se entera José que él ya está pues grande, que probablemente va a expirar, y en ese tenor pues presenta a sus hijos ante Jacob para que reciban la bendición. Y como saben en el pasaje, el mayor era Manasés, el menor era Efraín. Entonces a quien le tocaba por llevar la primogenitura, era a Manasés recibir esa primera bendición, la bendición del primogénito. Y Efraín también evidentemente iba a llevar su bendición, pero pues iba a ser una bendición posterior. Pero lo que hace Jacob es cruzar las manos
y poner su mano derecha en Efraín para que él llevara la primera bendición y Manasés la segunda. Eso incluso le molesta a José, pero Jacob le hace ver, evidentemente es una revelación del padre. Jacob no lo está haciendo por su cuenta, sino que efectivamente sabemos que este es un plan de Dios para que Efraín sea el que reciba esta bendición. Como sabemos, Efraín es en ese momento recibe esa bendición, también Manasés, pero le hace énfasis Jacob en una situación. Y como podemos ver ahí en la imagen, que es muy gráfica, de cómo probablemente Jacob hizo esta bendición a Efraín y a Manasés en presencia de José. Y bueno, el capítulo en su contexto es Génesis 48 del 9 al 20. Ahí pueden encontrar todo el contexto, cómo se da este hecho, este suceso histórico para el pueblo de Israel, en particular para los descendientes de José. Pero en particular quiero que nos enfoquemos en el versículo 18 al 20, que dice de la siguiente manera, y espero que me acompañen en la lectura. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, es decir, sobre la cabeza de Manasés. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahí, hermanos, el strong de esta palabra, naciones en el hebreo original, es el 1471, es la palabra goy, que significa nación extranjera gentil. Entonces, hermanos, aquí lo que está haciendo es una declaración profética Jacob sobre Efraín, que él será, si bien es el menor, será una nación muy grande, y dice que de él se formará una multitud de naciones. Entonces recordemos mucho esta situación, hermanos, que va a ser muy importante precisamente cuando se dé lo que es precisamente la división del reino. La división del reino se va a dar mucho tiempo después, en que se van a dividir, y curiosamente el reino del norte, la tribu más fuerte era precisamente la tribu de Efraín, y en el reino del sur la tribu más fuerte era la tribu de Judá. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo esta profecía de Jacob sobre Efraín se va a llevar a cabo en los cautiverios y en la posterior dispersión del pueblo, en particular del reino del norte de Israel. Entonces no olvidemos ese aspecto es importante tenerlo en mente. Enseguida dice en el versículo 20: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces, esos es los versículos que yo quería enfatizar. No obstante, si quieren darle lectura, como les indico, desde el capítulo 48, desde el versículo 9 al 20, para que tengan todo el contexto de cómo se da esta situación de la bendición de Efraín antes que Manasés. Y un aspecto importante también, de hecho también recordarán ese pasaje, como les comenté, ellos no son hijos de una madre israelita, y por lo tanto dice José que él los va a adoptar, que así como Rubén y cualquier otro de sus hijos son verdaderamente hijos suyos, así también pasarán a ser Efraín y Manasés hijos de él. Dice que él los va a adoptar. Entonces ahí hay una adopción, y es un aspecto importante para que precisamente pudieran recibir la bendición de Jacob. Es interesante esos aspectos que espero que ustedes, al leer el capítulo que les comento en todo su contexto, se puedan percatar de esta misma situación. Entonces, teniendo en mente esa bendición que está decretando, obviamente inspirado Jacob seguramente por el Padre a través de su espíritu, para que él haga esta bendición primeramente para Efraín, como declarando que será una descendencia que formará multitud de naciones, como lo vimos en la lámina anterior. Tenemos también lo que sería la casa del sur, la casa de Judá. Y entonces tenemos que la profecía para cada uno de estos dos reinos o casas es de manera muy concreta es la siguiente. Si analizamos lo que dicen los profetas una vez que se da la división del reino, e incluso antes, que los profetas precisamente exhortaban al pueblo de cumplir con los mandamientos, los estatutos y decretos del Señor, y no hacer lo que estaban haciendo, que era la idolatría y muchas otras cosas que se refieren en la Escritura. Tenemos
de manera muy concreta estas dos profecías. La primera es para la casa de Israel, casa de Efraín, dice que serían llevados en cautiverio, pero que serían esparcidos en las naciones. Y entonces ahí vemos cómo se va cumpliendo esta profecía de Jacob. Y en cambio el reino del sur o casa de Judá, si bien es cierto, también serían llevados en cautiverio, ellos regresarían a su tierra. Ellos regresarían a la tierra, en específico a la zona de Judea, en donde estaba Jerusalén, ya de manera muy específica. Entonces, hermanos, históricamente está acreditado que, y por eso casi todos estamos más identificados, incluso la gente que no es creyente en el mundo secular, todos están más identificados con este cautiverio. Todos saben que los judíos estuvieron en Babilonia y que posteriormente se les permite regresar a través de un decreto de Ciro, el rey medo-persa. Él les permite regresar y reconstruir los muros, reconstruir el templo y establecerse nuevamente en esa zona, ¿no? Así las cosas, hermanos. Es por eso que todos casi siempre nos hemos identificado más con este cautiverio, porque a diferencia del reino del norte, de la casa de Efraín, como lo declaró Jacob y como lo declaran diversos profetas, que los vamos a ver de una manera muy breve, hermanos, vamos a ver algunos pasajes, algunos versículos que confirman esta situación de que la casa de Efraín sería esparcida en las naciones, se asimilarían a las naciones y que eventualmente perderían su identidad como la casa de Israel, como la casa de Efraín. Ahí les pongo incluso la imagen para que ustedes también nuevamente se percaten, hermanos, de que el reino del norte con su capital Samaria, pues lo tenemos ahí de un tono amarillo, y abajo en el verde tenemos lo que sería el reino del sur. Entonces estas dos profecías para cada una de estas dos casas pues se cumple. El reino del norte es esparcido, pero no regresan. No hay ningún registro histórico de que estas tribus hayan regresado. Por el contrario, hay registro histórico, y esta es la razón de que hoy tengamos una Biblia en la mano. Hoy es la razón de que tengamos la revelación del Mesías, porque hubo un pueblo, en este caso el pueblo judío, regresó de la cautividad a la tierra. Regresan a la tierra, hermanos. Entonces, ahora, como les comentaba, vamos a ver a los profetas que corroboran la profecía de Jacob. Ellos van a confirmarlo. Fundamentalmente tenemos a Oseas. Oseas, cuando está profetizando, lo está haciendo precisamente cuando el reino está dividido, y él es un profeta para el reino de Israel, para el reino del norte. Y él hace diversas declaraciones con respecto a Israel, a la casa de Efraín. Y tenemos, por ejemplo, el versículo de Oseas 8:8, que seguramente también ya lo tienen a la vista ahí, hermanos, que dice de la siguiente forma: devorado será Israel. Ahí está hablando de la casa del norte, porque el reino ya estaba dividido. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Ahí nuevamente tenemos esta declaración que es congruente con la declaración formulada por Jacob al momento de bendecir a Efraín. Luego tenemos también el texto de Oseas 8:12 que dice: le escribí las grandezas de mi ley, ahí la palabra ley en el original es Torah, y fueron tenidas por cosa extraña. Es decir, en algún momento esta casa de Efraín, esta casa de Israel, este reino del norte, al ser esparcidos en las naciones, las grandezas de su Torah les serían por cosa extraña. Es decir, iban allá no a conocer, ya no iban a tener esa conexión con la escritura hebrea, con la Torah que estaba dando el Padre Eterno. Y tenemos también Oseas 1:10 que dice de la siguiente forma: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Recuerden que incluso el reino del norte fue divorciado por el Padre, dada sus acciones que derivaban en pecado frente al Padre. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor y por lo tanto fueron llevados en cautiverio porque el Padre lo permitió. Fue una manera de hacer juicio contra la casa de Israel, contra el reino del norte. Y continuamos con estas profecías que son, en este caso, la de Daniel 9:7, que también ya la deben tener ahí a la vista, hermanos, que dice de la siguiente forma: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos,
en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Aquí tenemos a Daniel, recuerden, Daniel está en cautiverio en Babilonia, pero también está recordando a todo Israel y a los que están lejos y los que están cerca. Los que están cerca regularmente se identifica a la tribu de Judá, que son los que permanecieron celosos de la Torá, celosos de la palabra, y que regresan en un momento específico, regresan a la tierra de Jerusalén en particular. Y en el caso de los que están lejos, a donde fueron echados, ahí dice, por su rebelión, que en este caso es Israel, la casa del norte, son esparcidos a causa de la rebelión, tanto Israel como reino del norte y como Judá. Enseguida Ezequiel, que tiene en el capítulo 37, del versículo 20 al 22, dice de la siguiente forma, hermanos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, recuerden, Ezequiel también es un profeta que está también en el cautiverio, y desde ahí él está hablando a los hijos de Israel que están entre las naciones. Y dice, tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Ahí está muy claro, hermanos, los dos reinos que habían sido divididos, unos llevados a Siria y que no regresaron, y en este caso el reino del sur en cautiverio en Babilonia, que es el que va a regresar, pero dice que en algún momento estos dos reinos dejarán de ser dos naciones, que jamás serán divididos nuevamente en dos reinos y que tendrán un solo rey. Evidentemente nos está hablando ya del milenio, cuando el Mesías venga realmente a reinar y cuando restaure el reino de Israel, y estos dos reinos, estas dos casas, estas dos naciones van a ser unidas en un solo pueblo, en el pueblo de Israel, que es el que va a ser salvo, el pueblo de Israel. Entonces tenemos aquí de manera muy breve, hermanos, lo que nos refieren los profetas, acerca de estos cautiverios y de que unos iban a ser esparcidos, asimilados, pero que serían nuevamente llamados por el Padre, serían traídos desde lejos, de donde fueran esparcidos, iban a ser traídos desde las naciones. En cambio, en el caso de Judá, de la tribu de Judá, ellos, como les he indicado, regresan a Jerusalén, reconstruyen los muros, reconstruyen el templo y pueden nuevamente empezar pues lo que es los servicios de adoración y los sacrificios. Y como les comenté, en el caso del reino del norte, pues al reino del norte no se le permitía entrar porque también estaban divorciados, había carta de divorcio y por lo tanto ellos mismos sabían que no podían regresar. Por eso para ellos era muy importante, para ellos fue una buena nueva la presencia de la revelación del Mesías, de Yeshua, porque a través de él es como pueden nuevamente ser reconciliados y ser nuevamente una nación santa, una nación del Padre. Y como también les comentaba, es muy importante que cuando, por ejemplo, leamos en el caso de Oseas, en el caso de Daniel, en el caso de Ezequiel, que siempre hubo profetas que fueron mandados al norte, al reino del norte, y profetas que fueron mandados al reino del sur. Y precisamente cada predicación, cada exhortación que hacía cada uno de estos profetas, la debemos de considerar en el contexto de a quién se estaba refiriendo, a quién se estaba dando ese mensaje, a la casa del norte o a la casa del sur. De manera muy particular, les pongo el ejemplo de Elías. Elías fue un profeta para la casa de Israel, para la casa de Efraín, es decir, para el reino del norte. Como les indico en la lámina, el ministerio de Elías comenzó en el reinado de Ahab, hijo de Omri, quien gobernó el reino de Israel o casa de Efraín. Su acto más notable consistió en desafiar a los sacerdotes de Baal a un reto a fin de invocar cada uno a sus respectivos dioses para que prendiesen la leña del sacrificio. El dios que lograra prender el fuego sería el verdadero. Baal no logró encender el sacrificio, en tanto que el dios Yahvé envió fuego del cielo que quemó el altar de Elías hasta convertirlo en cenizas, aun a pesar de que éste había sido mojado con agua. Entonces reconocen, y todo el pueblo de Israel, e incluso ahora lo que son nuestros hermanos de Judá, los judíos reconocen a Elías como uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, de lo que sería el Tanaj más propiamente dicho. Y Elías pues profetizaba, pero para la casa de Israel, para el reino del norte. Ahí es muy claro, él estaba
profetizando y estaba exhortando al reino del norte, y en el caso particular inicia su ministerio cuando está reinando Ahab, hijo de Omri. Pero también recordamos precisamente este evento del reto que hace a los sacerdotes de Baal para que el Dios verdadero traiga fuego del cielo y pueda encender el sacrificio. Se da cuando está reinando Acab y cuando tiene por esposa a Jezabel. Muchos estamos muy identificados con esa historia. Pero entonces tenemos también que tener muy clara esa parte, hermanos. Del mismo modo, Isaías nos tenemos también que contextualizar en el hecho de que Isaías fue un profeta que fue enviado, pero para el reino del sur, es decir, para la casa de Judá. Hubo otros, pero quiero dar quizá uno de los más emblemáticos, que en el caso de, como lo veíamos en la lámina anterior, para el reino del norte pues fue Elías y para el reino del sur fue Isaías. Como también se menciona en la lámina que doy lectura, dice: conforme a Isaías 1:1, su ministerio se extendió a través de los reinos de 4 reyes en el reino del sur o casa de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Él fue el enviado de Dios para el reino de Judá por más de 50 años, aproximadamente del 740 hasta el 686 a.C., casi 100 años antes de los otros 3 profetas mayores, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Además, se opuso a la alianza de Judá con imperio de extranjeros y llamó a confiar en el pacto con Yahvé, con el pacto con Dios, con el Eterno, con el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, quería contextualizarlos en estos eventos para que podamos entender realmente cómo se está dando esta exhortación de Dios, pero a través de profetas que son enviados ya sea a la casa de Israel, reino del norte o casa de Efraín, o bien los que enviaba el mismo Dios Todopoderoso, pero al reino del sur, que en este caso estamos hablando de Isaías. Ahora, también sabemos que la tierra en el conjunto del pueblo de Israel, la tierra tiene una simbología muy importante. La tierra de Israel, la tierra santa como la conocemos actualmente, es un lugar de gran importancia. No el hecho porque sea la tierra física, sino porque ahí es donde se dan los eventos históricos, hermanos, y los eventos teológicos también que se suscitan en ese lugar, que se suscitan en esa tierra. Ahí tenemos los encuentros de Abraham, de Isaac y Jacob con el Dios verdadero. En lo que es su andar como peregrinos en esa tierra, tenemos que todos esos eventos bíblicos, fundamentalmente narrados desde Génesis, nos podemos dar cuenta de ese arraigo que van a tener con esa tierra, que van a tener un vínculo, una conexión, no solo por el aspecto terrenal, porque como bien sabemos, para ellos la tierra no es lo importante, sino porque los eventos que se suscitan en esa tierra es lo que los conecta a ella, es lo que los está vinculando con esa tierra. Con esa tierra tienen la memoria de conexión con el Dios de Israel, con el Dios Todopoderoso. Entonces, para ahora los judíos, que es la casa que regresa del cautiverio de Babilonia, el reino del sur, para los judíos la relación con la tierra de Israel también es muy importante. Es fundamental porque es su conexión, es su vínculo con el Dios Todopoderoso. No es una cuestión de una tierra ahí nada más material, sino que históricamente, como lo hemos venido viendo en estas sesiones, nos damos cuenta, hermanos, de todo esto. De hecho, pues tienen su desarrollo en esta tierra, en este lugar geográfico que conocemos como Medio Oriente y en particular como la tierra de Jerusalén, como la tierra de Israel. Entonces la tierra es un elemento muy importante para el pueblo judío, muy importante. Entonces esta relación también va a depender de la época histórica, y como lo podemos ver en esta siguiente lámina, la relación cambió según la época histórica, pero siempre hubo un deseo, un anhelo de siempre estar en Israel, de estar en esa tierra, sobre todo cuando fueron llevados al exilio, al cautiverio, y en el caso del reino del norte, dispersos en las naciones, siempre hay un anhelo por regresar a Israel, por regresar en particular a la tierra santa. ¿Por qué? Porque bueno, aquí tenemos cuál es esta relación con la tierra. Bueno, primero el tabernáculo. El tabernáculo, como bien sabemos, hacía las veces del templo para la nación de Israel en el inicio de la conquista de la tierra. Como sabemos, en el desierto, ellos vagaron durante 40 años, dice la escritura, y lo que hacía las veces del templo, pues precisamente era este tabernáculo, este santuario.
donde estaba la presencia de Dios, donde se hacían los sacrificios. Ahí tenemos el Mishkan, toda esta historia que de alguna u otra manera conocemos con respecto al peregrinaje que tuvo el pueblo de Israel en el desierto antes precisamente de iniciar la conquista de la tierra prometida con Josué. Pero ya una vez establecidos en la tierra, hermanos, ya como una nación en su tierra, el primer templo que erige Salomón, pues es precisamente lo más importante. ¿Por qué? Porque no se trata de un templo, se trata de la presencia de Dios con ellos en su tierra, en la tierra prometida. Se cumplen las promesas dadas a los patriarcas, hermanos. Entonces, para nosotros también debe ser motivo de alegría, motivo de conmemoración, porque como les he dicho, es la historia de nuestra redención, es la historia de nuestra nación. Y en el segundo templo también, como ahí les indico, hasta el 70 de nuestra era común, la tierra como centro de Judá. Para ellos la tierra era muy importante por este templo y sobre todo, como les he indicado, hermanos, porque ahí estaba la presencia de Dios. En el templo bajaba la presencia de Dios. Entonces había una conexión espiritual muy importante. De hecho, única. No existe historia o dato ahora sí que alrededor de las naciones en las cuales se encontraba Israel, que pudieran tener esta manifestación del Dios verdadero. Solo Israel tuvo este encuentro, pues todos estos hechos y sucesos que se dan en su historia, a partir del Éxodo, cuando vemos los milagros, la apertura del mar, o cuando desciende el maná, cuando están en el desierto. Entonces hay tantos hechos, tantos eventos milagrosos, hermanos, tantos eventos que se dan con esta comunión con el Dios Todopoderoso, que en su amor, en su misericordia, permite estar con ellos y tener esa conexión con esta nación. Y bueno, cuando se da precisamente ya lo que sería el exilio, la dispersión del pueblo de la tierra, cuando tenemos lo que se conoce como el tiempo post-templo, que se da esto hasta el siglo XIX, desde la era común, pues la tierra es como una promesa mesiánica o territorial, y esto va a depender del momento histórico en el que nos encontremos, de lo que fue a partir del siglo I, siglo segundo, siglo tercero, y lo que sería también la época feudal. Todo este desarrollo y devenir histórico va a tener ya sea un momento inicialmente mesiánico, en el que esperan que sea el Mesías el que los pueda regresar a su tierra, pero luego también vamos a tener otro momento histórico precisamente que se va a gestar en el siglo XIX, donde ellos van a decir, donde surge precisamente esta idea del sionismo, la idea de regresar a la tierra, ya no en un ámbito meramente mesiánico, sino más bien en un ámbito territorial. Necesitamos como nación tener una tierra, porque en ese momento se están dando, en el siglo XIX, les adelanto, hermanos, se están dando los famosos nacionalismos, se están dando los nacionalismos en todo lo que es la Europa occidental, pero bueno, va a ser un tema que vamos a ver de una manera más precisa cuando lleguemos precisamente a ese punto. Lo único que quiero aquí enfatizar, hermanos, es que hay una relación muy importante de los judíos con la tierra de Israel, pero más que con la tierra de Israel como simplemente un lugar geográfico, es porque ahí estuvo el templo y porque ahí estuvo su conexión espiritual, porque estaba la presencia de Dios. Entonces, para ellos, en su memoria histórica, esto es muy importante, es fundamental, pues es la base de su fe, hermanos, y también de la nuestra. Entonces, dependiendo la época, fue el vínculo o la relación que hubo con ese templo, con esa presencia de Dios, pero fue cambiando de acuerdo a la época histórica que se estuvo viviendo. Entonces, una vez que he puesto un poco estos contextos de los profetas, de la profecía y declaración dada por Jacob a Efraín y a Manasés, y de cómo esta profecía Efraín nos está llevando hacia la casa de Israel, reino del norte o casa de Efraín, y cómo esto va a impactar en el futuro y se va a cumplir, y lo cual está ratificado por los profetas que pudimos ver de una manera, les comento, muy breve, que fue el caso de Oseas, el caso de Daniel y el caso de Ezequiel, pero tenemos mucha escritura a ese respecto, hermanos. Entonces, aquí ahora vamos a ver lo que son las líneas de tiempo del retorno del cautiverio. Ya vimos que el cautiverio de Asiria para el reino del norte y el cautiverio babilónico para el reino del sur, y es con el cual estamos todos más identificados, porque el reino de Judá, la casa del sur, regresan a la tierra prometida. Y entonces podemos identificar estas cuatro líneas de tiempo, hermanos, con respecto al cautiverio.
Como sabemos, la casa de Israel o casa de Efraín no regresa. No hay ningún dato histórico, bibliográfico, teológico. No tenemos nada al respecto de que la casa de Israel o reino del norte o casa de Efraín hayan regresado. Ellos no regresaron. A diferencia de la casa de Judá, que sí regresa, y tenemos, bueno, el testimonio de Esdras y Nehemías, que precisamente los tenemos en la escritura, y ellos dan cuenta precisamente de cómo se da todo este retorno, cómo se da precisamente nuevamente la reconstrucción del templo, de los muros de la ciudad, y de cómo incluso nuevamente vuelven a rescatar la lectura de la Torá, la lectura de la escritura frente al pueblo, y tenemos diversos pasajes que se dan a cargo de estos dos personajes, tanto de Esdras como de Nehemías. Y bueno, después de esto, si bien aún estaban bajo el dominio babilónico, Ciro les permitió pues ir, venir, regresar. Ya no hubo ninguna prohibición para que ellos pudieran andar y regresar. E incluso la gran mayoría no regresa, hermanos. La gran mayoría permanece en Babilonia porque ya hubo un trato no tan pues de esclavos. Se puede decir que se flexibilizó el trato hacia los judíos por parte de Ciro, el rey medo-persa. Pero muchos sí regresaron porque tenían ese anhelo, hermanos, precisamente como les he comentado, esa conexión espiritual únicamente la tenían si regresaban a esa tierra, erigían nuevamente el templo y restablecían lo que era la adoración y los sacrificios. Y entonces todo esto se va a dar durante este tiempo, aún cuando está el reino babilónico, aún en esta etapa histórica. Pero después va a venir lo que sería la conquista a cargo del imperio griego, este tercer imperio del cual nos habla Daniel y del cual he comentado en alguna otra enseñanza cuando hablábamos del calendario bíblico, del calendario con relación a las lunas nuevas. Hablábamos de que Daniel había profetizado acerca de estos 4 imperios, de estas 4 bestias que iban a conquistarles y que iban a efectuar diversos actos y que todos y cada uno de ellos se llevaron al pie de la letra tal como Daniel lo profetizó. Entonces tenemos a la tercera bestia, que en este caso sería el imperio griego. Fue Babilonia, fue el Medo-Persa, y tendremos al imperio griego y eventualmente a la cuarta bestia, que como bien sabemos es el imperio romano. Pero en esta etapa histórica tenemos al imperio griego y después vamos a tener la lucha, el levantamiento que tienen los macabeos para constituir el reino asmoneo. El reino asmoneo, que es el que va a estar durante mucho tiempo, porque es precisamente esta lucha lo que va a conseguir es que se alcance la independencia de la zona de Judea, alcanza la independencia del imperio griego. Entonces, hermanos, quiero que se queden con estas líneas de tiempo para que podamos avanzar enseguida con las siguientes láminas, considerando estos 4 aspectos. Entonces, recapitulando, la casa de Israel no regresó. La escritura hebrea, es decir, el Tanaj, o lo que conocemos como Antiguo Testamento, relata el divorcio de Dios para la casa de Israel, y los registros históricos y rabínicos confirman que no regresaron. Incluso hay datos del ministerio de Israel, del gobierno de Israel actual, que reconocen que lo que sería la casa del norte de Israel no regresó a la tierra prometida, no regresaron a Jerusalén. Y sobre todo porque también había, como lo indico en el tercer párrafo donde vamos a llegar, si quieren ahí vamos a ese punto enseguida, pero primero damos lectura a que el reino del norte, casa de Israel o casa de Efraín, se asimiló a otras naciones, que es de lo que nos habla fundamentalmente el profeta Oseas, cuando nos dice que ellos serían esparcidos, serían como una vasija que no se daría cuenta de su identidad, que en algún momento iban a perder esa identidad. Sin embargo, en este momento histórico, ellos todavía tienen su identidad. El reino del norte sabe muy bien a qué tribu pertenecen, saben quiénes son rubenitas, quiénes son danitas, quiénes son de la tribu de Dan, quiénes son de cualquiera de las otras tribus. Ellos conservan su identidad, aún no la han perdido en este momento histórico. Pero está profetizado que posteriormente se asimilarían y perderían su identidad. Esto es lo que se conoce como la dispersión de lo que se conoce también como las tribus perdidas de la casa de Israel.
Y como les comentaba, en este tiempo la casa de Judá tampoco les permite entrar al ser considerados gentiles. Se les conoce como los expatriados o divorciados. ¿Por qué? Porque muy bien sabía la casa de Judá que el reino del norte había recibido carta de divorcio y por lo tanto no les permitían entrar. La única manera es que se convirtieran al judaísmo, que se convirtieran a judíos. Era la única manera en que podían ellos formar parte nuevamente de este pacto, formar parte del pacto con el Dios de Israel. Y como ya también lo he comentado de manera reiterada en esta sesión, pues la casa de Judá sí regresó. La escritura hebrea, el Tanakh, relata el regreso de la casa de Judá tras el edicto de Ciro en Babilonia. Este retorno está precisado fundamentalmente en los rollos de Esdras y de Nehemías. Ahí tenemos la historia de cómo se da este retorno, cómo se va a dar la restauración del templo, de los muros y de la ciudad. Y fundamentalmente la adoración a Dios, los sacrificios y el que se retomara el estudio de la Torá, el guardar los mandamientos, el Shabbat, las fiestas, todo esto que evidentemente no habían podido realizar durante su cautiverio en Babilonia. Y como sabemos, en este tiempo se reconstruye la ciudad y el templo de Jerusalén. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Y luego tenemos también, como ya les había comentado, ellos tuvieron en ese momento, se puede decir que hay cierta estabilidad, cierta paz, hermanos, porque se les permitió regresar y volver a adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel. En particular es la tribu de Judá la que regresa y la que está restaurando toda la adoración, los sacrificios, las fiestas, el Shabbat y todo lo que la escritura establece para que puedan cumplir con todos los estatutos, mandamientos y decretos del Dios Todopoderoso. Sin embargo, esta tranquilidad o esta estabilidad que puede tener la tribu de Judá en la región precisamente de Jerusalén, pues termina, hermanos, termina precisamente porque llega el imperio griego y conquista la región de Judea. Y sabemos que quien dirigía el imperio griego pues es el famosísimo Alejandro Magno. Aquí tenemos una breve bibliografía de lo que fue su persona, su vida. Aquí podemos leer que fue hijo del rey Filipo, nació en Macedonia en el 356 a.C. A temprana edad mostró excepcionales cualidades, era alto, de tez muy blanca, con un ojo azul y otro oscuro, hábil atleta y muy inteligente. Como su padre deseaba que fuera el más sabio de su tiempo, eligió a Aristóteles como maestro. Miren, hermanos, históricamente es un dato muy importante, que Alejandro el Magno fue discípulo o fue estudiante, alumno de Aristóteles, que precisamente como sabemos el pensamiento aristotélico es uno de los pensamientos que más ha influenciado no solo a Grecia, sino incluso a todo el mundo, y hasta el día de hoy mucho de su filosofía sigue utilizándose el día de hoy. Entonces, Alejandro Magno fue instruido por Aristóteles. Este le inculcó el amor por la ciencia, el sentido de la dignidad humana y la piedad. Al morir Filipo, Alejandro con solo 20 años se convirtió en rey de Macedonia y comenzó con un periodo de interminables conquistas. Su imperio se extendía desde Asia Menor hasta la India. Conquistaba sin someter, pues respetaba a los vencidos. Luego de reinar casi 13 años, muere a los 33 años y sus soldados desfilaron ante él llorando como niños. Bueno, eso es lo que dicen los biógrafos acerca de Alejandro Magno. Esta es una pequeña bibliografía de él, muy resumida, muy sintética, hermanos, pero nos permite darnos cuenta de la importancia que tuvo Alejandro el Magno, que pudo conquistar una gran parte del mundo conocido en aquella época, hermanos. Yo creo que fue quizá el más grande conquistador que haya existido en el mundo antiguo, por supuesto. Y en ese sentido, hermanos, también es muy importante el que haya sido, como les comentaba, instruido por Aristóteles, uno de los pensadores griegos pues más importantes de todos los tiempos. Y como también podemos observar, a pesar de que extendió su reino incluso hasta la India, como se menciona, después de 3 años de reinado murió, y murió muy joven, a los 33 años. Y eso pues va a generar una división, una fractura en el reino helenístico, en el imperio griego. Y aquí vamos de una manera muy clara, de una manera muy
visual, hermanos, nos podemos dar cuenta de cómo fue el imperio de Alejandro el Magno, cuál fue su extensión. Como podrán observar, lo tenemos desde Macedonia, que lo pueden ver ahí en su lámina, del lado superior izquierdo. Ahí tenemos Macedonia. Él es de Macedonia, él nació ahí, fue instruido en Grecia por Aristóteles, que es en la parte del sur. Ahí fue instruido por Aristóteles, pero a partir de ahí, una vez que inicia su carrera de conquistas, pues van a darse cuenta, hermanos, que llega hasta la India, que está al extremo derecho de la lámina. Nos damos cuenta que conquista hasta la India. Entonces, el imperio de Alejandro el Magno, pues es uno de los imperios pues más grandes que algún ser humano haya conseguido en el mundo antiguo. En esa época también conquistó Egipto, y precisamente uno de sus anhelos precisamente era conquistar la tierra de los faraones. Pero para conquistar la tierra de los faraones, como se podrán dar cuenta, geográficamente tenía que pasar por la región de Siria, como se le conocía en aquel tiempo, y evidentemente tenía que pasar por la zona de Judea, y en particular por Jerusalén, y conquistarla. Tenía que haber conquistarla porque era lo que le permitía el paso para conquistar la tierra de los faraones. Él tenía un interés muy particular en conquistar Egipto. Y bueno, como pueden observar en la lámina, en el mapa, pues el imperio griego fue uno de los imperios más grandes de los cuales la historia tenga noticias. Ahí es muy claro, hermanos, el mapa creo que es muy gráfico de cómo este imperio conquistó gran parte del mundo conocido en aquella época. Y como lo dijimos, pues él muere muy joven, muere a los 33 años, y esto va a generar que haya una división, una fractura del gran imperio griego. Y esto, como se menciona aquí en la lámina, les leo, dice: en el año 333 a.C., Alejandro Magno entra en Jerusalén durante su gran campaña para conquistar el Egipto de los faraones. Les comentaba, él quiere conquistar Egipto, pero evidentemente también tiene que pasar por la zona de Jerusalén, conquistarla, porque de ahí es su paso directo hacia Egipto. Con ello, Judá, que era una provincia del imperio persa, cambia de manos y pasa a depender de los nuevos conquistadores. A la muerte de Alejandro, sin descendientes mayores de edad, porque sí tuvo hijos, pero eran muy pequeños, sus generales, es decir, en cada parte del imperio, Alejandro había establecido generales que gobernaban ciertas partes del imperio. Y entonces son sus mismos generales, que en esos son Ptolomeo, Seleuco, Antígono, Casandro, entre otros, se reparten el inmenso imperio, dando lugar a lo que se conoce como reinos helenísticos. Entonces aquí vamos allá a entender lo que son estos reinos que van a surgir a partir de los generales de Alejandro el Magno, que son los que se van a dividir el reino. Ahora, esta división no se dio tampoco de una manera amistosa, hermanos. Hubo peleas, hubo guerras, hubo batallas, pero ya una vez que de una manera pues ya clara quedó delimitado estos imperios o reinos helénicos, podemos, como pueden observar en esta siguiente lámina, tenemos otros imperios, que en este caso hago hincapié en el imperio seleucida y el imperio de Ptolomeico. ¿Por qué? Porque el imperio seleucida es el que va a conquistar, o es el que va a dominar, como pueden observar en la lámina y en el mapa. Es el imperio seleucida, que es el imperio del general Seleuco, por eso es el imperio seleucida, porque Seleuco es el que va a ocupar esta zona, y es el que va a gobernar esta zona de lo que fuera el imperio griego. Es decir, tenemos aquí los reinos helénicos. Tenemos, como pueden observar, de su lado superior derecho de su lámina está el estado griego de Bactriana. Luego, ya en tono morado, tenemos el estado parto, como les comentaba, el imperio seleucida, que es el que nos va a interesar más, porque ahí está la tierra de Jerusalén. Y luego tenemos también la tierra de Egipto, donde está Ptolomeo. Ahí está el famoso Ptolomeo, que va a dar lugar al florecimiento fundamentalmente de Alejandría. Ahí tenemos la ciudad de Alejandría en Egipto. Y tenemos también el reino armenio, que está del lado hacia el Cáucaso, arriba del imperio seleucida. Tenemos lo que es el Porto, Capadocia, lo que sería la zona que fue de Bitinia, lo que es Pérgamo, Esmirna, lo que es la propia Grecia. Ahí tenemos cómo se dividieron estos reinos helénicos.
Ahí tenemos de una manera muy visual, hermanos, cómo es que estaba constituido este reino helénico. Pero como les comento, nos interesa más que nada el imperio seleucida, que fue el que ocupó Judea y Samaria. Ocupó ya esta parte del territorio, es la que va a ocupar este imperio que es conquistado y gobernado por Seleuco. Y el imperio seleucida va a tener varios reyes. A la muerte de Seleuco vienen otros gobernantes, otros reyes, que van a dar lugar a que llegue el más, pues uno de los peores reyes y que también varios estamos identificados, sobre todo si hemos también dado lectura al libro de los Macabeos y a la historia de la profanación del templo de Jerusalén por el imperio griego. Como les he dicho, a partir de Seleuco hubo otros reyes, y en el 167 el que toma e invade Jerusalén y fundamentalmente el templo es Antíoco IV Epífanes. Y fue, como lo refiero ahí en la lámina, él es el peor de estos reyes, Antíoco Epífanes, que invadió Jerusalén en el 167 a.C., profanó el templo de varias maneras, una de las cuales fue sacrificando cerdos en él, y montó una estatua del dios griego Zeus en el altar del templo. Esto se conoce como la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Como les digo, él nos habla de esta abominación desoladora que se va a actualizar en la vida de Antíoco IV Epífanes, este emperador griego del imperio seleucida, que como pudimos ver en el mapa es el que conquistó esta zona de Judea y de Samaria, y al entrar en Jerusalén decidió en este año invadir Jerusalén para profanar el templo, sacrificar cerdo de hermanos. Eso fue precisamente, imagínense lo que sintieron en aquel momento el pueblo judío, el ver su templo lleno de ídolos, porque también, como se observa en la lámina, metió y montó en el altar al dios griego Zeus. Entonces esto fue un golpe muy duro para el pueblo judío, y Antíoco tenía, pues sí, como lo relata la historia y como lo relata incluso este libro de los Macabeos, pues nos ofrecen mucha información acerca de cómo fue el actuar de este Antíoco IV Epífanes, rey seleucida. Y aquí tenemos un breve resumen de lo que él hizo en Jerusalén. Y dice: rey de Siria de la dinastía seleucida, emitió leyes a efecto de suprimir el culto a Yahvé, a Yod-Heth-Vav-Hei, prohibió el judaísmo y el estudio de la Torá, mandó que se comieran alimento impuro, prohibió el Shabbat y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Todo esto, evidentemente, hermanos, bajo la tortura y la persecución. Y de eso hay muchos relatos históricos, hay mucha información que nos demuestra cómo este Antíoco IV Epífanes obligaba a los judíos, so pena de muerte, de comer alimentos impuros. Hay muchas historias de cómo muchos preferían la muerte en lugar de caer en el incumplimiento de las leyes dadas por Dios, en el incumplimiento de su instrucción, de su Torá, de su palabra. Muchos preferían morir, porque tampoco iban a estar dando culto a los dioses griegos, no les iban a dar culto, hermano. Entonces hay mucha historia de cómo eran pues torturados, de cómo eran muertos y torturados con tal de que dejaran la ley del Dios Todopoderoso, la adoración al Dios verdadero. Eso era lo que tenía en mente Antíoco IV Epífanes: quitar, como se dice en la lámina, todo lo que tuviera que ver con judaísmo, con su culto al Dios verdadero, con su sacrificio, su adoración. Antíoco Epífanes fue pues uno de los peores reyes de los que se tenga historia en la época antigua, y en particular por lo que les estoy comentando. Fue un rey sádico, fue un rey pues ¿qué les puedo decir, hermano? Realmente no hay palabras. Una persona que pues estuvo del lado del mal, que fue tomado por el mal y que estuvo siempre en contra del pueblo escogido de Dios y de que se le rindiera culto y adoración. Por el contrario, él quería establecer su propio culto, su propia adoración, evidentemente a él y a sus dioses griegos. Entonces, hermanos, este es un episodio del cual nosotros como pueblo de Israel, como hermanos de estos judíos, de esta nación de Judá, pues debemos de
de ser parte también de esta historia. Somos parte ya de esta historia, de este sufrimiento, de esta tortura a manos del Imperio griego y en particular de Antíoco IV Epífanes, que de verdad hay cada relato, hermanos, que nos hacen pensar de cómo será el tiempo de tribulación, hermanos. Debemos estar preparados. La verdad es que esa tribulación seguramente va a ser un tiempo, no sabemos si será como en los tiempos de Antíoco IV Epífanes, pero sin lugar a dudas habrá una situación difícil para los creyentes, para los que guardemos los mandamientos del Todopoderoso y la revelación del Mesías. Debemos de estar preparados, hermanos. Pero afortunadamente esto no fue durante largo tiempo. El Imperio Romano estuvo tratando de helenizar también, en este caso de una manera forzada, al pueblo judío, y esto afortunadamente terminó con lo que conocemos como la guerra de los Macabeos, que también sabemos que fue un grupo, Judas Macabeo y sus hermanos, así como su padre, toda esta familia de judíos empezaron una guerra y se levantaron para buscar la independencia de Judea, pero sobre todo recuperar el templo, la adoración y el cumplimiento de la palabra de Dios por parte de su pueblo. Entonces, les leo la lámina que dice de la siguiente manera, hermanos: constituyeron un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió la independencia de Antíoco IV Epífanes, rey de la helénica dinastía seleucida, que había sido sucedido por su hijo Antíoco V Eupátor. Los macabeos fundaron la dinastía asmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo, desde el 164 hasta el 63 a.C., cuando el general romano Pompeyo capturó Jerusalén. Entonces, es casi un siglo que va a durar esta paz nuevamente, esta liberación, esta independencia del pueblo judío de la región de Judea respecto del imperio griego. Enseguida, en el segundo párrafo leemos: al vencer a los griegos, rededicaron el templo y reiniciaron los servicios de adoración y los sacrificios. Asimismo, son recordados por el pueblo hebreo en la festividad de Hanukkah. Más aún, son considerados héroes nacionales de Israel. Y entonces aquí tenemos, en este devenir histórico, tenemos que con esta guerra de los macabeos y su eventual triunfo frente a los griegos, tenemos la restauración del templo, de la adoración, de los sacrificios, y esto va a recordarse por la festividad de Hanukkah. Esto es lo que históricamente da lugar a esta fiesta, que es una de las fiestas más importantes para los judíos, porque recuerda este hecho histórico. Como les digo, para ellos esta guerra, y en particular los macabeos, son considerados héroes nacionales por el pueblo de Israel. Es una fiesta muy importante para ellos y debe ser también una fiesta muy importante para nosotros, porque es una fiesta a través de la cual se quitó esta profanación del templo, todos estos actos y hechos que se hicieron en el templo del Todopoderoso y que pudieron ser desechados por los macabeos y establecer el reino asmoneo. Los asmoneos simplemente son sinónimos, de hermanos. Los asmoneos son los descendientes directos de los macabeos, y durante todo este tiempo de paz, de independencia que duró casi un siglo, se restableció la adoración al Dios verdadero. Entonces aquí nuevamente tenemos al pueblo de Dios siendo nuevamente, más bien diría yo, alcanzando nuevamente su independencia, su libertad, para poder adorar a Dios en el templo. Y aquí en la siguiente lámina tenemos precisamente lo que es la fiesta de Hanukkah, y tenemos una imagen que nos habla precisamente de que a través de la lucha de la guerra, como se ve de un lado, se pudo rededicar nuevamente la adoración, el sacerdocio. Ahí tenemos precisamente lo que se conoce ahora como en esta festividad la Hanukkilla, que es como una menorá pero más pequeña, con la cual se va a conmemorar precisamente este evento histórico de la libertad que alcanzan del imperio griego, hermanos. Entonces aquí tenemos la fiesta de Hanukkah, también conocida como la fiesta de las luces o luminarias. Es una festividad judía que conmemora la reedificación del segundo templo de Jerusalén
y la rebelión de los macabeos contra el imperio seleucida. Esta fiesta recuerda la derrota de los helenos, es decir, de los griegos, y la recuperación de la independencia judía. Entonces este es un momento histórico muy importante en la vida del pueblo judío, de la casa de Judá, del reino del sur, que una vez regresando del cautiverio, siendo aún gobernados por el imperio persa, son tomados por el imperio griego y como les comentaba, como lo pudimos ver en las láminas anteriores, Antíoco IV Epífanes es sin duda la representación de esa abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Pero afortunadamente Dios en su misericordia permitió que se pudiera vencer a lo que era el imperio más importante de esa época, el imperio griego, que obviamente también ya estaba minado, hermanos, porque ya estaban divididos entre ellos, entre estos reinos siempre hubo ciertas pugnas, y bueno, también en el caso del imperio seleucida estaban también con otros conflictos con otras en sus fronteras, y eso permitió que ya no quisieran nuevamente tomar la tierra de Jerusalén, permitieron su independencia y así fue. Poco a poco el reino y cada uno de esos reinos helenísticos fue mermando, fue perdiendo fuerza a la par de que había un nuevo reino que se estaba gestando, que era el reino de Roma, el imperio romano. Empezaba precisamente el imperio romano a conquistar diversas partes del mundo conocido. Y entonces lo que fue ese imperio, gran imperio de Alejandro el Magno, pues ya dividido va a pasar a manos del imperio romano, que es el que va a empezar en esa época histórica a conquistar lo que sería el mundo conocido de aquella época. Entonces, hermanos, debemos de, al menos yo creo que sí es emocionante para mí esta parte histórica, hermanos, de cómo, así como quizá a veces nos emocionamos con la independencia de México, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, como hebreos, como nueva creación, esta historia de independencia, hermanos, es una historia que debe de alegrarnos, es una historia que debe de inspirarnos también, hermanos, de que aún en las peores circunstancias que se vivan, siempre hay una luz de esperanza, porque estamos siempre a la voluntad del Dios Todopoderoso, y Él de alguna u otra manera nos va a guardar, y si en algún momento permite ciertas cosas, pues también es conforme a su voluntad, hermanos, pero no debemos perder la esperanza de que vendrá cielo nuevo, nueva tierra, y que esto es una vida pasajera, hermanos, esto es momentáneo, esto es pasajero, esto no tiene nada que ver con la eternidad que nos espera. Gracias a los méritos del Mesías, gracias a nuestro Salvador, tenemos y confiamos en esa vida eterna, de que cuando dormamos, de que cuando dejemos este plano, cuando dejemos esta tierra, tenemos una esperanza de vida eterna en el Mesías. Y este evento del Hanukkah es una de las festividades que nos puede animar como pueblo de Israel, como parte de este pueblo y como parte de esta historia de nuestro hermano pueblo judío, también debe ser parte de nuestra identidad, no de una manera muy concreta, porque bueno, la casa de Judá es una cosa, la casa de Israel, y nosotros como injertados, como gentiles, como gente que hemos sido parte ya de Israel por haber creído en el Mesías, por su sacrificio, por su sangre derramada en esa cruz, pues también somos parte de este pueblo y podemos también entender, creo, con una perspectiva muy distinta lo que significan también estas festividades judías. Estas festividades que como también hace poco tuvimos también, hace pues un día prácticamente, tuvimos la festividad de Purim, en la donde también se da un evento con el pueblo judío con respecto a lo que de una manera muy precisa se nos relata en el libro de Esther. Conocemos también esa historia. Entonces, estas historias, hermanos, deben también de emocionarnos porque nos vinculan con este Dios todopoderoso. Como lo decía, hay un vínculo muy importante para el pueblo judío de regresar siempre a su tierra, lo cual se cumplió ya de una manera muy concreta en la época moderna, pues con la declaración del Estado de Israel. Entonces, cuando este pueblo vuelve a nacer a la luz como nación, como una nación, porque todas las naciones, como les he dicho en ese momento histórico, siglo XIX, principios del siglo XX,
se da esta idea de los nacionalismos. Y entonces todos los pueblos buscan exaltar su nación, exaltar su cultura, exaltar sus valores, y del mismo modo el sionismo, del cual nos da cuenta la misma historia, el sionismo es precisamente este nacionalismo que curiosamente se da en un contexto distinto a las demás naciones, porque evidentemente el nacionalismo italiano pues reclama la tierra donde está, el nacionalismo francés pues reclama la cultura, su tradición como galos, y reclaman la tierra que los galos en la cual han estado viviendo. Los ingleses reclaman su nacionalismo, su tierra, pero en el caso del nacionalismo judío a través del sionismo, ya de manera muy específica, se da en un momento en el que ellos no tienen territorio. Es uno de los aspectos que también cuando yo cuando estudié historia, un poquito de historia universal en la universidad, pues nos hacía mucho énfasis en que toda nación está constituida por gobierno, pueblo y un territorio. Esos son los tres aspectos de una nación: un gobierno, un pueblo y un territorio. Y siempre se nos hacía énfasis de que, bueno, eso ha sido a lo largo de la historia, pero que el único pueblo que no cumplió con el territorio, pues era el pueblo de Israel, en particular la tribu de Judá, los judíos, porque ellos eran una nación, y es una nación que crea su nacionalismo en la dispersión, en la diáspora. Ellos están fuera, no tienen un territorio que reclamar, reclaman su nacionalismo desde un punto de vista utópico. Algunos lo dijeron al principio de este movimiento, era algo utópico. ¿Cómo reclamas un nacionalismo si estamos todos dispersos en diversas naciones? Yo soy judío francés, soy judío británico, soy judío alemán, pero el sionismo lo que va a exaltar es esa unidad ya en un nacionalismo que también busca un territorio, y eso lo vamos a ver precisamente cuando lleguemos a esa etapa histórica. Sin embargo, quería hacerles ver esa situación, que por eso hay una identidad muy importante para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, con la tierra. Hay una conexión muy importante, porque es su conexión fundamental, es su única conexión con el Dios de Israel, con el Dios todopoderoso. Entonces es importante recordar este tipo de eventos históricos, hacer también un recordatorio de esta fiesta judía, no porque nosotros tengamos que hacerlo forzosamente, sino como en el ámbito histórico y en el ámbito espiritual, de que del mismo modo nosotros debemos buscar esa conexión. Afortunadamente ya no tenemos que ir nosotros a la tierra de Jerusalén, ya no tenemos que ir ahí. Desde aquí, recibiendo al Mesías, somos parte de este pueblo, somos parte de esta conexión con Israel, somos templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. Y como lo dice diversa parte de la Escritura, ya somos nueva criatura, somos una nueva creación en el Mesías, y por lo tanto tenemos entrada directa con el Padre, una conexión espiritual directa con el Dios Todopoderoso, con el Dios de Israel, hermanos. Entonces, hermanos, creo que esta breve historia que pudimos ver de los cautiverios hasta la fiesta de Hanukkah, que conmemora la guerra de los macabeos con la expulsión de los griegos y la rededicación del templo y de toda la adoración y los sacrificios del sacerdocio y todo lo que implicaba estos estatutos, decretos y mandamientos del Todopoderoso establecidos en su Escritura, pues vuelven a ser nuevamente restaurados, restablecidos en la tierra con la cual siempre ha habido una conexión especial. Y como les decía, aún la casa del norte, el reino de Israel, si bien estaban esparcidos en las otras naciones, no habían perdido su identidad, hermanos. Y eso no solo lo dice, no solo lo refiere la Escritura, muy en particular incluso el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah, sino que también tenemos mucha escritura y bibliografía secular, fundamentalmente a cargo de Flavio Josefo, historiador del primer siglo, que también es muy claro en decirnos que la casa del norte de Israel, la casa de Efraín, no había perdido su identidad aún en la época de Yeshua, aún en la época del primer siglo, no habían perdido su identidad, pero no podían regresar porque tenían cartas de divorcio. Y ellos
ahí había evidentemente tristeza, había preocupación, porque no sabían cómo iban a ser otra vez hijos de Israel, cómo iban a ser llamados otra vez hijos del Altísimo, y eso, la única solución la podía dar el mismo Padre Todopoderoso a través del Mesías, a través de Yeshua. Es así, hermanos, como doy por concluida esta tercera sesión. Los invito a recapitular cualquier duda, cualquier situación que tengan con respecto a esta enseñanza, y los invito a que, pues, primeramente el Eterno, si nos permite la vida, podamos estar en el siguiente Shabbat, a efecto de que podamos ver, quizá, creo yo, una de las enseñanzas más importantes con respecto a la historia del pueblo judío y a la historia en particular de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de Yeshua, porque vamos a ver el contexto histórico, el contexto político en el cual se va a desenvolver la historia en la cual va a aparecer el Mesías, es decir, el contexto histórico en el cual se va a adentrar este Dios todopoderoso a través del Mesías, de su ministerio, y cómo es que vamos a entender un poco más la situación entre las diversas sectas que habían en el primer siglo, que eran fariseos, saduceos, celotes, sicarios, esenios, es decir, había una serie de sectas, y vamos a conocer cómo era su pensamiento para entender por qué se confrontaban de una o de alguna otra forma con el Mesías, o cómo era el por qué el Mesías se confrontaba por ellos, por qué existían estas discusiones que, como también lo he comentado en otras enseñanzas, no eran discusiones de una manera beligerante, sino que eran discusiones de efecto de encontrar la mejor interpretación de la Torá, de encontrar el verdadero espíritu de la palabra, de lo establecido por Dios. Y evidentemente Yeshua tenía la mejor interpretación de la Torá, pero vamos a entender cómo se da su contexto, cómo es que podemos ver que Yeshua tomó quizá de todas las sectas, en diversos pasajes, toma pensamientos, toma actitudes y toma interpretaciones de cada uno de estos grupos o sectas judías, como los fariseos, los esenios, los celotes. Vamos a ver cómo es que podemos entender un poquito más la doctrina y el contexto judío del primer siglo. Eso nos va a permitir, hermanos, tener una visión y una perspectiva diferente del Evangelio, y en particular de las discusiones que tenía nuestro amado Mesías, nuestro Salvador, con cada una de estas sectas o grupos judíos que existían en el primer siglo. Vamos a entender un poquito que ya existía incluso una hermenéutica, ya existía sistematizado una interpretación de la Torá. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, y los invito a estar atentos. La verdad es que también su servidor, conforme voy pues analizando estos temas, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene la historia en nuestro devenir histórico, pero sobre todo como parte del pueblo de Israel y sobre todo de la fe en Yeshua. Entonces los invito, hermanos, que en la próxima sesión estén atentos. Va a ser un tema muy interesante porque nos va a permitir conocer muchos aspectos históricos, políticos y religiosos, que nos van a dar una perspectiva más integral de lo que estaba sucediendo en el primer siglo, de cómo Yeshua va a intervenir en sus interpretaciones y de cómo estos grupos judíos, estas sectas, entienden el mensaje de Yeshua, y cómo Yeshua es el que evidentemente da el mensaje correcto, el estándar correcto de cómo debe de entenderse la Torá, de cómo deben de entenderse los mandamientos y cada uno de los estatutos del Dios Todopoderoso. Bueno, hermanos, pues con esto finalizo. Como les digo, los invito en la próxima sesión. Espero que tengan un excelente cierre de Shabbat, que tengan también un inicio de semana, pues más que nada guardados siempre por el Eterno, guiados por su Espíritu, y que tengan excelente tarde, hermanos. Me despido, que tengan buen día y los invito a ver la próxima sesión, hermanos. Saludos. Shabbat Shalom.